No. Entonces, ahora sí, estamos comenzando la clase de escuela dominical acá en la Iglesia Bautista Pasos de Fe en la ciudad de Garland. Hemos estado hablando sobre la palabra dikaiosune. ¿Qué idioma es dikaiosune? Griego. Y dijimos que es diferente a la palabra dike. La palabra dikaiosune, como muy bien nuestra hermana dijo, que es justicia de Dios, pero entendida como rectitud de Dios. No es lo mismo que dike, que es venganza. Y la venganza de Dios es justa, ¿ya? La venganza de Dios viene desde su justicia. Y eso ya enfatiza que la dikaiosune está arriba. Si fuera una cascada, estaría arriba, y dike estaría abajo. Es como si fuera el comandante en jefe general de todo, ¿ya? Del ejército del Señor. Dikaiosune estaría ahí arriba, y la venganza de Dios sería un oficial inferior, ¿ya? Que tiene que recibir las ordenanzas de dikaiosune, ¿ya? No está a la par de dikaiosune, está arriba. Y básicamente lo hemos dicho así, que Dios es Dios fiel. Y que Dios sea Dios fiel implica que, a mí me encanta decir esto, lo voy a decir de una y otra vez, implica que es fiel con un otro, ¿ya? Y ese otro son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, inclusive cuando dice Dios es amor, también implica a alguien a quien amar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es como, ¿con quién es fiel Dios? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y a quién amar? Al Hijo, al Espíritu Santo, al Padre, ¿ya? Y entonces, eso me parece bellísimo. Y entonces, tenemos esta palabra importantísima que es dikaiosune, que la hemos traducido en español, lamentablemente, como justicia. Y la tendemos a entender como te voy a llevar a juicio ante el juez. Y hemos achicado la cancha de la justicia entendiéndola como si Dios fuera juez justo, ¿ya? Y entonces se parte hablando, cuando en los libros de teología hablan de la justicia de Dios, enfatizando que Dios es juez justo. ¿Es verdad que Dios es juez justo o no es verdad? Es verdad, pero ¿es solo juez justo? Es mucho más. Entonces, y sí, es el juez de toda la tierra, ¿ya? Y sí, juzga con justicia. ¿Por qué? Porque Él en esencia es justo, es fiel, misericordioso. Y la justicia, entendida como dikaiosune en griego, sedaká en hebreo, es a favor o en contra de su pueblo. Ok, ¿y cuándo actúa la dike justa, ¿ya? Que es diferente a justicia vengativa? No, es venganza justa. La venganza justa de Dios, ¿contra quién actúa? Ok, y si se acuerdan, en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela. ¿Contra quién se revela? No, pero ahí dice el texto. Ahí es importante ver cómo la ira de Dios, esa palabra en griego es orge, pero es sinónimo de dike, ¿ya? Romanos 1:18. Es importante hacer esta distinción. Dice, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Ok, y aquí es un texto fantástico, maravilloso, pero si no nos damos cuenta de lo que dice, ahí la palabra para verdad en el griego, y lo pueden encontrar en el app BLP, ¿ya?
¿Se acuerdan cuál es el BLP? Ya. Ahí ustedes pueden decir, apretar la palabrita verdad y se van a encontrar con una o con otra. Creo que en este caso es la palabra aletheia. Cuando apretan en el BLB para ver qué palabra griega puso ahí para verdad. Y la palabra aletheia en griego se puede traducir como verdad o como fidelidad. Pero fíjense, si lo traducimos como fidelidad, ¿qué hace la impiedad de los hombres? ¿A quién se opone según el texto? Pueden leer de nuevo Romanos 1:18, pero esta vez en vez de verdad, léelo como fidelidad. Donde dice en verdad, digo en fidelidad. No, sí, también puedes decirlo. En fidelidad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la fidelidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Dios actúa en fidelidad. ¿Quién se opone a la actuación de la fidelidad de Dios? Los seres humanos que actúan con impiedad. ¿Ya? Como dice ahí el texto, la maldad de los hombres y la impiedad de los hombres quieren detener la fidelidad de Dios. ¿Ya? La actuación de la fidelidad de Dios quiere ser detenida por esta impiedad, por esta maldad. Y cuando se busca detener la actuación de la fidelidad de Dios, ¿quién actúa? ¿Quién se revela? No, ahí, ¿qué dice el texto? La ira. Ok, nótese. La ira de Dios se revela cuando el ser humano quiere detener la actuación de la fidelidad de Dios. ¿Ya? Y la actuación de la fidelidad de Dios siempre es redentora. Volvamos a nuestro ejemplo de Egipto e Israel. ¿Quién quiso detener la actuación de la fidelidad de Dios? El faraón. Entonces, Faraón quiso detener con maldad, con impiedad, lejos de Dios, rebelándose contra Dios, la actuación de la fidelidad de Dios. La actuación de la fidelidad de Dios siempre tiene como propósito la redención. Siempre, siempre, siempre. Entonces, Dios viene a liberar a Israel. Faraón se opone. Y cuando Faraón se opone, lo voy a expresar de esta manera, la dikaiosune de Dios viene a favor de Israel. Pero en Egipto, ¿qué se le revela? La dique, la ira, la venganza. ¿Por qué? Porque se opuso a la actuación de la fidelidad de Dios. Es como simple. Pero ¿qué sucede? Fíjense, voy a hacer un dibujito. Egipto, Israel. Entonces, acá tengo la actuación de la fidelidad de Dios. Y este se opone. Este se alegra. Este quiere que siga siendo esclavo. Este quiere promover la libertad y dar libertad al regreso al hogar. Este quiere mantenerlo en esclavitud. ¿Ya? Este, en Egipto, va a experimentar la ira, la venganza, la dique. Este va a experimentar la fidelidad, la mano extendida de Dios, el dedo del Señor actuando a favor, la dikaiosune. Es el mismo hecho. No son dos hechos diferentes. Pero este dice,
Fíjense, tengo dos personas, mis monitos. No es que yo sea malo para dibujar, es que ustedes no logran percibir mi arte. ¿Ya? Tengo dos personas mirando el mismo hecho, la misma situación. Tengo dos perspectivas. Si esto fuera un número, ¿qué número ve acá? Desde acá. 9. Y si fuera esta persona, ¿qué número ve? El 6. Pero es el mismo número. ¿Es un 6 o un 9? No importa. Lo que importa es lo que Dios diga. Si Dios me dice que este es un 9, yo tengo que decir, es un 9. Y si yo digo, pero lo estoy mirando como si fuera un 6, es que te equivocaste de perspectiva, lo tienes que mirar de este otro lado. Ok, ¿me entiendes? No importa si este es un 6 o un 9, lo que importa es que si Dios dice que es un 9, es un 9. ¿Ya? Ya, pero ¿qué ocurre con nosotros? Nosotros miramos la justicia de Dios desde esta perspectiva y la definimos desde esta perspectiva. ¿Ya? Y el mundo entero la define así. Es la venganza, la ira y todo lo demás. Pero espérate, en realidad la Dikaiosune es todo esto y tenemos que mirarla desde la perspectiva de Dios. Simple, ¿no? Ya. Entonces, no importa qué número sea. Lo que importa es que si Dios dice que es un 9, es un 9. Aunque yo lo vea como si fuera 6. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Oh, Yo tengo una pregunta. no, complicadas de nuevo, ya. Preguntas de matemáticos. Ya, dígame. Viéndolo como un tercero en discordia. Vamos a suponer que es un tercero en discordia. ¿Sometido a la palabra de Dios o no sometido a la palabra? No sometido a la palabra de Dios. Ya. Entonces, si no estás sometido a la palabra de Dios, lo estás viendo con esta perspectiva. Ajá. Ya, pero sigamos. Pero la pregunta es, si lo aplicara en el mundo actual, por así decirlo, y estoy viendo este panorama, digamos que este panorama está sucediendo en la actualidad, un pueblo cautivado por otro, y soy un tercer pueblo que estoy viendo todo esto, y estoy viendo las dos cosas, ¿no? Sí. Las dos cosas. Pero de pronto este tercer pueblo ve las maravillas de Dios actuando sobre el pueblo de Israel. Como tercero en discordia, ¿qué estaría viendo yo? Y ahí, incluso no sé ni cómo formular la pregunta. Ya, pero mira, pero no sé si... las circunstancias van a hacer que muestre mi corazón. Yo voy a ver lo que hay en mi corazón. ¿Ya? Si en mi corazón es, ay, son unos, este pueblo de Israel son la peor raza que ha existido, deberían eliminarlo. ¿Cómo se le ocurre a alguien defenderlo? ¿Ya? No, esos sirven para perros, son para mandados. Entonces, yo muestro mi corazón ahí. Pero si yo, por otro lado, digo, wow, Dios está cumpliendo sus promesas, a pesar de ser a mis ojos un pueblo insignificante, Dios lo eligió. Wow, qué maravilloso Señor. ¿Me entiendes? Como el cómo yo mire desde fuera va a depender cómo está mi corazón. Porque mi mirada y mi juicio va a mostrar lo que hay en mi corazón. Entonces, mis palabras me van a juzgar. Satisfecho. Transpiré como cuando mi esposa me dice, tenemos que hablar. Pero vamos a nuestro capítulo 15, por favor. Y nos quedan 15 minutos. Dikaiosune, esto es muy importante. Romano 1:17 la hemos citado varias veces. ¿Ya? Juan, por favor, lee el versículo 1 de Romanos
ahí está al principio del libro, está Romanos 1:17 e Isaías 56:1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ahora Isaías 56:1. Así dice el Señor. Preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Ok. Fíjense, 3 palabras clave. Esto lo he dicho otra vez y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. En Isaías 56:1 es una profecía. Es una profecía escrita por Isaías. Y la profecía decía, va a revelar, palabra clave, mi justicia, palabra clave, justicia, y mi salvación, palabra clave, salvación. 3 palabras clave. Esas mismas 3 palabras claves están en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Ahí, aunque dice 17, en realidad es 16 y 17. Donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Palabra clave, salvación. A todo aquel que cree, del judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia, segunda palabra clave, justicia, la justicia de Dios se revela. 3 palabras claves. ¿Cuáles son las 3 palabras claves? ¿Alguien me puede indicar cuáles son las 3 palabras claves? Salvación, justicia y revelo. Ok, esas 3 están en Isaías 56. El profeta está diciendo, Dios está diciendo a través del profeta, se va a revelar mi salvación y mi justicia. La palabra justicia va de la mano de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué va de la mano la palabra justicia por la palabra salvación? Lo borré. Porque al que se le manifiesta la justicia de Dios, se le manifiesta la salvación de Dios. Van juntos. Al que se revela la justicia de Dios, la Dika Yosune, ¿qué palabra hebrea es acá para justicia? ¿Qué palabra hebrea era? Sedaká. Acuérdense, si ustedes salieron, espero que hayan salido, ¿ya?, del mundo, de ese mundo, ya sea del alcohol o de cualquier mundo de la droga, uno cuando está en el alcohol tiene sed, ¿ya? Sed acá. Eso para que se acuerden nomás del término, ¿ya? Sed acá. Esa es la palabra hebrea, sedaká, ¿ya? Y la sedaká de Dios se manifiesta en salvación, restauración. Y por eso siempre va de la mano sedaká con salvación, juntas. Isaías 56:1, entonces, es una profecía que se cumple en el Evangelio. Y mire cómo comienza diciendo el capítulo. La revelación de Dios se revela de manera específica en el Evangelio. Y eso da para un libro entero. No es ese. La Dika Yosune. La Dika Yosune. Acuérdense que la lengua de la identidad, ¿ya? De la identidad, particularmente la identidad a la relación Dios que tiene consigo mismo, y lo que estamos en Cristo, entonces nosotros somos Pablo, ya. Eso es la justicia, la fidelidad de la relación de Dios consigo mismo. Y como nosotros estamos en Cristo, somos nosotros. Y ahí se deriva que la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, su promesa, el amor de su nombre para su gloria. Ya. Las promesas de Dios se concretan siempre. Ok. Esta Dika Yosune se reveló. Es muy importante.
Y aquí otra vez, como he dicho otras veces, como dije en la clase de la resurrección, pero acuérdense, la realidad, Corea, no que Corea. Hay iglesia, los como primero dijo la Biblia, no eres Thor. Corea, Cristo, obituario, porque murió y fue sepultado. Y enfatizo eso, fue sepultado, se certifica que murió. El hecho de ser sepultado, se murió, pero resucitó. Todo esto conforme a las escrituras, pero no se quedó ahí, sino que ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las escrituras. Y aquí todo esto conforme a la escritura. Si Cristo muere en la cruz, ¿qué tipo de sacrificio es Cristo? Voy a dejar solo esta frase. Morir en la cruz, ¿qué tipo de sacrificio es? Voy a hacer la distinción. No, eso solo quedamos nosotros. Hablando de lo que se come y de lo que no se come. De lo que no se come. Están los sacrificios de paz. Y uno de los sacrificios de paz se llama sacrificio de pacto. Y aquí ya le estoy dando la clave. ¿Qué sacrificio es el que hizo al morir? ¿Qué? Esta sangre del nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, la sangre de Cristo la establece el nuevo pacto. ¿Cuándo? La muerte. Y ahí tengo que hacer referencia. Que su muerte, el derramamiento de esa sangre fue establecido el nuevo pacto. Todavía no entendemos si Dios aceptó o no aceptó. Por supuesto que lo aceptó. ¿Cómo hermano? El pacto. Ok. Pero todo esto conforme a la escritura. Inclusive habla de Moisés, habla de los salmos y de los profetas. Ahora vamos a hablar de Moisés. ¿Qué ocurre con Moisés? Cuando la sangre del animal es sacrificado, nos vamos a cargar esa sangre. Ya no se la muerte. La muerte ya suena nada. No vamos a hablar de la muerte, porque la muerte es del nuevo pacto. Ahora vamos a hablar de la sangre. Y la sangre dice que la sangre hará la vida. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos por expresiones de la vida indestructible de Cristo. Y acá, cuando el resucita, para adelante, es sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec. Acá, para atrás, no es sumo sacerdote. E inclusive, el pacto del Antiguo Testamento no lo hacen los sacerdotes. Y esto me parece genial. Cuando Moisés ya será parte del Antiguo Testamento, no son los sacerdotes que llevan a cabo el pacto. ¿Ya? Cristo no se presenta como sacrificio de pacto a la vez como sacerdote. No. Cristo es recién hecho sacerdote después de su resurrección. ¿Ya? Entonces acá hay otro momento de la sangre. Que es Dios en el trono. Donde Cristo entra por su propia sangre hasta el lugar santísimo. Entonces, fíjense, si lo vemos así como entender los sacrificios del Antiguo Testamento, podemos decir, wow, estaba profetizado. En el Evangelio se revela
justicia de Dios. Pero entendiendo como Corea, Cristo, actuario, resurrección y ascensión, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, como cuenta por su sangre, ante el lugar santísimo, entramos confiadamente en los momentos de necesidad. Porque en Cristo tuvimos la predicación pasada, hemos sido establecidos sacerdotes para Dios nuestro Padre, para presentar sacrificios espirituales. ¿Cuadradito? ¿Alguna pregunta, Miguel? ¿Esa difícil verla con chambre? No. Ya, entonces quedamos en la primera frase. La ayuda de Dios se reveló de manera específica en el Evangelio. Ya, la fidelidad de Dios a sus promesas fue revelada cuando Cristo muere, fue sepultado, resucitó, fue a los cielos, salvó a la diestra de Dios, y todo esto conforme a las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Los escritos de Moisés, de los Salmos y de los profetas. ¿Ya? Particularmente. Por supuesto, las Escrituras del Nuevo Testamento también son Escrituras. Ya, estoy minimizando aquello. Ok. Hermano, por favor, ¿puedo para concluir? La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto voy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su